estudiante de grado de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estoy cursando este semestre Cálculo y Geometría Analítica 2 con Juan Toribio Milanés. Y hoy le voy a hablar sobre la comparación analítica del proceso de integración, series de Taylor versus técnicas elementales. Bien, comencemos. Nuestro índice está compuesto por objetivos generales, objetivos específicos, interrogantes, términos claves, conocimientos previos, ejercicios realizados, ejercicios de refuerzo, conclusiones, frase motivacional, recursos y bibliografía. Bien, entre los objetivos generales tenemos comprender la utilidad de las series de Taylor y Maclaurin para aproximar funciones complejas mediante polinomios. Aplicar el desarrollo en series de potencia para resolver integrales que no tienen solución analítica elemental y para simplificar modelos físicos. Entre los objetivos específicos tenemos utilizar la serie logarítmica para verificar ecuaciones de movimiento de proyectiles con resistencia del aire, calcular integrales definidas aproximadas expandiendo el integrado en series de Maclaurin de seno, exponencial y binomial, y analizar la convergencia y el comportamiento de los términos de una serie. Bien, comenzamos con las interrogantes. Una de ellas es qué condiciones debe cumplir una función f de x para que su serie de Taylor converja a la función misma. ¿Cómo podemos integrar una función como e elevado a la negativo t al cuadrado si no existe una antiderivada elemental? ¿De qué manera las series infinitas nos permiten simplificar ecuaciones físicas complejas a formas más conocidas, como la parábola básica? ¿Y qué papel juega el radio de convergencia al realizar estas aproximaciones? Bien, los términos claves serían series, series de potencia, serie binomial, radio de convergencia, serie de Taylor, serie de Maclaurin, integración término-término e intervalo de convergencia. Bien, comenzaremos con qué son las sucesiones. Una sucesión infinita o secuencia infinita es una lista ordenada de números de la forma a su 1, a su 2, a su 3, puntos suspensivos a su n, en donde a su n es un número particular y existe para cada término positivo n. También podemos definir una sucesión como una función cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos o a veces enteros no negativos, comenzando desde n igual a 0. Estos son algunos ejemplos que tenemos de sucesiones, como podemos ver. Y ahora vamos con las series. Una serie infinita es una suma infinita de términos y se escribe de la forma sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más puntos suspensivos. El valor de una serie infinita se define en términos del límite de las sumas parciales. Una suma parcial de una serie infinita es una suma infinita de la forma la sumatoria desde n igual a 1 hasta una constante k de a sub n es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más punto suspensivo más a sub k. Bien, para ver cómo usamos las sumas parciales para evaluar series infinitas, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Bien, tenemos el siguiente ejemplo donde supongamos que aceite se está filtrando en un lago de tal manera que 1000 galones entran al lago de la primera semana y durante la segunda semana entran 500 galones adicionales de aceite que entran al lago. En la tercera semana 250 galones más entran al lago y supongamos que este patrón continúa de modo que entra la mitad de aceite cada semana en comparación con la semana anterior. Si esto continúa para siempre, ¿qué podemos decir sobre la cantidad de aceites en el lago y qué cantidad de aceite seguirá creciendo indefinidamente o es posible que se acerque a una cantidad finita? Bien, entonces tenemos que en nuestra primera semana entra la cantidad de aceite en galones de 1000, entonces nuestra cantidad inicial sería una fracción representativa de 1. En nuestra segunda semana solo entran 500, o sea, la relación matemática que tenemos es 1000 entre 2, por lo cual nuestra fracción representativa sería un medio. Para nuestra tercera semana entran 250 galones. 250 galones tienen una relación de 500 entre 2 o 1000 entre 4. Entonces tenemos que es un cuarto, nuestra fracción representativa. La cuarta semana entran 125 galones, que
lo podemos representar como 250 entre 2 o 1000 entre 8. Entonces podemos hacer nuestra representación por fracción que sea un octavo. Y nuestra quinta semana entra en 62.5 galones, lo cual es igual a 125 entre 2 o 1000 entre 16, lo cual nuestra fracción representativa sería 1/16. Bien, si observamos la cantidad de petróleo en el lago después de cada semana, sea S sub K, la cantidad de petróleo en el lago medida en miles de galones después de cada semana, vemos que S1 es igual a 1, S sub 2 es igual a 1 más 0.5, lo cual es igual a 1 más un medio. S sub 3 es igual a 1 más 0.5 más 0.25, que es igual a 1 más un medio, más un cuarto. Y S sub 4 es igual a 1 más 0.5 más 0.25 más 0.125 es igual a 1 más un medio más un cuarto más un octavo. Y S sub 5 es igual a 1 más 0.5 más 0.25 más 0.125 más 0.0625, que es igual a 1 más un medio más un cuarto más un octavo y más un 16avo. Al observar este patrón vemos que la cantidad de petróleo en el lago en miles de galones después de cada semana es S sub K es igual a 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un sesiavo más puntos suspensivos más 1 sobre 2 K menos 1, que es igual a la sumatoria de n igual de n desde 1 hasta una constante K de 1 medio, donde n va decreciendo 1. Estamos interesados en lo que sucede cuando K tiende a infinito simbólicamente. La cantidad de petróleo en el lago cuando K tiende a infinito viene dada por la serie infinita de, de este ejemplo. En este caso, cuando esto tiende a infinita, es importante notar que estamos definiendo un límite que tiende a infinito de una sumatoria desde n1 hasta una constante k con la notación más sucinta y ligeramente menos rigurosa. Con esto claro podemos volver a nuestro ejemplo. Al mismo tiempo, cuando k tiende a infinito, la cantidad de petróleo en un lago se puede calcular evaluando dicho límite. Por lo tanto, el comportamiento de la serie infinita puede determinarse observando el comportamiento con la secuencia de sumas parciales. Si la secuencia de sumas parciales SK converge, decimos que la serie infinita converge. Si su suma dada por el límite de K que tiende a S sub K, si la secuencia diverge, decimos que la serie infinita diverge y ahora dirigimos nuestra atención a determinar el límite de esta secuencia. Bien, al presentar algunos de estos valores, parece que S sub K podría estar acercándose a 2, como podemos ver. Cada vez que agregamos, ya como por ejemplo 5 valores, 10 valores, 15 valores y 20 valores, este va acercándose a 2, por lo que podemos decir que estos datos proporcionan más que evidencia suficiente que sugiere que la secuencia S sub K converge a 2. Bien, series de potencias. Si X es una variable, entonces una serie infinita de la forma de sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n es igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x al cubo más puntos suspensivos más a sub n por x a la n más puntos suspensivos. Se llama una serie de potencias, más generalmente una serie infinita de la forma a la sumatoria de f de n igual hasta 0 hasta el infinito de a sub n por el binomio x menos c elevado a la n. Esta se llama una serie de potencias centradas en c, en donde c es una constante. Para hacer esta definición precisa, estipulamos que x elevado a 0 es igual a 1 y el binomio de x menos a elevado a la 0 es igual a 1, incluso cuando x es igual a 0 y x es igual a respectivamente. Ejemplo de diferentes series de potencias tenemos
Por ejemplo, esta es una forma de escribirlas, esta es otra forma de escribirlas y también esta. Bien, series de Taylor. Consideremos una función f que tiene una representación como serie de potencias en x igual a. Entonces la serie tiene la forma de una sumatoria desde n igual a 0 que tiende al infinito de c sub n por el binomio de x menos a elevado a la n, donde tenemos es igual a c sub 0, c sub 1 por el binomio de x menos a más c sub 2 por el binomio de x menos a al cuadrado más puntos suspensivos. Evaluando la serie en x igual a, vemos que esta serie, esta sumatoria desde 0 hasta el infinito de c sub n por el binomio de x menos a elevado a la n es igual a c sub 0 más c sub 1 de a menos a más c sub 2 de a menos a al cuadrado más es igual a c sub 0. Por lo tanto, la serie es igual a f de a si el coeficiente c sub 0 es igual a f a. Además, nos gustaría que la primera derivada de esta serie de potencias sea igual que f sub a en x igual a. Y al diferenciar dicha ecuación término por término, tenemos que la derivada con respecto a x de la sumatoria desde 0 hasta el infinito de c sub n por el binomio de x menos a elevado a la n es igual a c sub 1 más 2 multiplicado por c sub 2 por el binomio de x menos a más 3 sub 3 por el binomio de x menos a al cuadrado más la derivada de la serie es igual a f' de a si el coeficiente c1 es igual a la f' de a. Bien, esto se trata sobre las series de Taylor y de Maclaurin. Entonces, la parte superior muestra el cálculo de las derivadas sucesivas de una serie de potencias genéricas centradas en A. La primera sería la segunda derivada con respecto a x de la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por el binomio de x menos a elevado a la n, en donde si podemos mirar y darnos cuenta, nos da un tipo de serie el cual nos dará igual a 2c sub 2. Y con respecto a la tercera derivada con respecto a x de la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por el binomio de x menos a elevado a la n, este nos dará 3 por 2c sub 3. Ya que son iguales a la segunda derivada de f con respecto y a la tercera derivada de f con respecto a respectivamente, si c sub 2 es igual a la segunda derivada de a entre 2 y c sub 3 es respectivamente igual a la tercera derivada de a por el 3 factorial o 3 por 2. Entonces c sub n es igual a f sub n por a sobre n factorial. Es decir, la serie debería ser una serie de sumatorias desde n igual a 0 hasta infinito de f sub n por a sobre n factorial. Y desarrollada se vería tal que así como la vemos aquí. Y la serie de Taylor para f en 0 se conoce como la serie de Maclaurin para f. Bien, los polinomios de Taylor. Para determinar si una serie de Taylor converge necesitamos observar su función de sumas parciales. Y estas sumas parciales son polinomios finitos, conocidos como polinomios de Taylor, donde el primer polinomio, polinomio 0, de x es igual a la primera función de a. El primer polinomio de x es f de a más f' por dicho binomio y sucesivamente ahí va creciendo. Entonces si a es igual a 0, entonces estos polinomios se conocen como polinomios de Maclaurin para f. Por ejemplo, polinomio de 3 de x es igual a f de 0 más f' de 0 por x menos 0 más
f de la segunda derivada de f 0 por dividido entre 2 factorial de x menos 0 al cuadrado, más la tercera derivada de f con respecto a 0 sobre 3 factorial multiplicado por el polinomio de x menos 0 al cubo. Matemáticamente decimos que la serie converge a f si el límite de n que tiende a infinito de p sub n de x es igual a f de x. Bien, el teorema de Taylor de la forma del resto y acotación. Si sea f una función que puede ser diferenciada de n más 1 veces en un intervalo i que contiene un número real a, sea p sub n el polinomio de Taylor de enésimo grado de f en a, y sea r sub n de x igual a f de x menos p sub n de x, entonces para cada x en el intervalo i existe un número real c entre a y x, tal que r sub nx es igual a la función de n más 1 por c sobre n más 1 factorial multiplicado por el binomio de x menos a elevado a n más 1. Si existe un número real m tal que f elevado a la n más 1 por x sea menor o igual que m para todo x en y, entonces r sub n de x, el valor absoluto será menor o igual que m sobre n más 1 factorial multiplicado por el valor absoluto de x menos a elevado a la n más 1. Bien, el criterio de la razón y el radio de convergencia. El criterio de la razón se aplica a cualquier serie de sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n y se enfoca con el límite del valor absoluto de la razón entre términos consecutivos, donde L es igual al límite que tiene el infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, esto es en valor absoluto, donde si L es menor que 1 la serie converge absolutamente y por lo tanto converge. Y si L es mayor a 1, o sea, L es igual a infinito, la serie diverge. Si L es igual a 1, la prueba no es concluyente y se debe usar otros métodos para verificar la convergencia en los puntos finales. Al forzar que el límite L sea menor que 1, se obtiene una desigualdad de la forma x menos a en valor absoluto menor que r. Si la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito y a sub n converge, entonces el límite de su término general debe ser 0, ya que el límite que tiende al infinito de a sub n igual a 0 es el criterio de la divergencia. Bien, esto lo que nos quiere decir es que la herramienta principal para encontrar el radio de convergencia de una serie de potencias nos da la respuesta a la pregunta para qué valores de x puede usar esta serie de potencias para representar dicha función. Bien, en este ejemplo nos piden encontrar la serie de Taylor e intervalo de convergencia. Entonces nos dice el título: encuentra la serie de Taylor para f de x igual a 1 sobre x a x igual a 1 y determine los términos de convergencia. Bien, en este caso debemos calcular las derivadas en f de x, donde tenemos que la f de x normal es igual a 1 sobre x, la primera derivada de f de x igual a u negativo 1 sobre x al cuadrado, la segunda derivada de f de x es igual a 2 sobre x al cubo, la tercera derivada de x es igual a negativo 3 por 2 sobre x a la 4, y la cuarta derivada de f de x es igual a 4 por 3 por 2 sobre x a la 5. Bien, teniendo eso en cuenta, entonces sabemos que f1 es igual a 1, f' de 1 es igual a negativo 1, f de la segunda derivada de 1 es igual a 2 factorial, la tercera derivada de f por 1 es igual a negativo 3 factorial, y para el cuarto caso sería 4 factorial. Entonces escribimos la serie de Taylor para f en x igual a 1, la cual está dada por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de f sub n por 1 sobre n factorial
multiplicada por el binomio de x menos uno elevado a la n, lo cual nos da como resultado la sumatoria desde n igual a cero de hasta el infinito de negativo uno elevado a la n por el binomio de x menos uno elevado a la n. Y ahora utilizamos el criterio de la razón con a sub n siendo negativo uno sub n por x negativo uno sub n, teniendo la fórmula que es a n más uno y a sub n, ambos en valores de valor absoluto. Tendríamos entonces que negativo uno elevado a la n más uno multiplicado por el binomio de x menos uno multiplicado por n elevado a la más uno por negativo uno elevado a la n por el binomio de x menos uno elevado a la n también, y ambos valores en valor absoluto, nos daría que el valor absoluto de x menos uno y el valor absoluto de x menos uno es menor que uno. Esto significa que la serie converge para o para que la serie converge para 0 menor que x y x menor que 2. Y por lo tanto el intervalo de convergencia es de 0 a 2. Bien, la serie binomial es la serie de Maclaurin, o sea, una serie de Taylor centrada en a igual a 0 para la función de f de x igual a el binomio de uno más x elevado a la k. Donde la función y sus derivadas, la parte superior muestra nuestra función principal, que es la función de una serie binomial, y esta va a ser evaluada en x igual a 0, que es necesario para una serie de Maclaurin, claro está. Entonces tenemos que f de x es igual a uno más x, todo elevado a la k, y este valor nos dará igual a 1. Tenemos también f' de x es igual a k por 1 más x elevado a la k menos 1. Bien, también tenemos f' de x es igual a k por menos 1 por 1 más x elevado a la k menos 2. La tercera derivada de es k por k menos 1 por k menos 2 por 1 más x elevado a la k menos 3. Y la enésima derivada sigue el patrón y evaluando en cero es el producto de k por k menos 1 hasta k menos n más 1. Bien, la expansión de la serie binomial al sustituir las derivadas evaluadas en 0 de f sub n por 0 en la fórmula general de la serie de Maclaurin, en donde la fórmula general es la sumatoria de f sub n por 0 sobre n factorial de x sub n, se obtiene la expansión de 1 más k por x más k por k menos 1 por x al cuadrado sobre 2 factorial más. Esta serie de Maclaurin para 1 más x elevado a la k, cuando k es un número entero positivo, esta serie se convierte en un polinomio finito, el conocido teorema del binomio. Si k no es un entero positivo, la serie es infinita, de ahí sale el nombre de serie binomial. Bien, también tiene un radio de convergencia, donde como a sub n más 1 sobre a sub n es 1, puede aplicar el criterio de la razón para concluir que el radio de convergencia es r igual a 1. Entonces, como el cociente de a sub n más 1 sobre a sub n tiende a 1, se concluye que también este mismo radio puede convergir en negativo 1. Entonces, por lo tanto, la serie converge a alguna función en el intervalo de menos 1 a 1. Bien, ahora veremos series de potencias para funciones elementales. Tenemos varias funciones, como las funciones de f de x, sus primeros términos desarrollados, y los intervalos de convergencia y su restricción. Vemos que el intervalo de 1 sobre x es una serie de Taylor de a igual a 1. El de 1 sobre 1 más x es una serie de Maclaurin. La del logaritmo natural de x es una serie de Taylor de a igual a 1. La de exponencial de x es una de Maclaurin. Y tenemos los demás ejemplos que son la mayoría de series de Maclaurin. Y la serie binomial, que como dijimos anteriormente, su intervalo es de negativo 1
hasta 1. Fórmulas básicas de derivación, ya que van a ser necesarias cuando vayamos a hacer las comprobaciones analíticas y también cuando vayamos a integrar. Y fórmulas básicas de integración, las cuales van a ser necesarias para la integración término a término. Bien, nuestro primer ejercicio es el ejercicio de la página 500, ejercicio 43, donde nos dice encuentra la serie de Maclaurin para f de x, siendo f de x igual a la integral desde 0 a x de e elevado a la negativo t al cuadrado menos 1 por el diferencial de t. El primer paso sería obtener la serie de Maclaurin de ft. El segundo paso sería sustituir esta serie dentro de una integral. El tercer paso sería integrar término a término y evaluar. Y el cuarto paso, escribir el resultado como la serie de Maclaurin para f de x. Bien, el primer paso para resolver dicha integral será utilizar la serie de Maclaurin o la serie centrada de Taylor, centrada en a igual a 0, para la función exponencial, que en este caso sería la función exponencial de e elevado a la u, que es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de u elevado a la n sobre n factorial, el cual nos desarrolla dicha serie. Entonces lo que tenemos que hacer es el cambio de la sustitución, donde iba u, nosotros cambiaremos por negativo t al cuadrado. Entonces tenemos e elevado a la negativo t al cuadrado es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de negativo t al cuadrado elevado al exponente n sobre n factorial. Bien, esto se puede reescribir como la sumatoria de n de 0 hasta el infinito de negativo 1n por, eh, por t elevado a la 2n, ya que se sumaron ambos exponentes que estaban acá, sobre n factorial. Bien, uno de los siguientes pasos es que queremos simplificar el integrando de e menos t al cuadrado menos 1 y el cambio del índice. Nosotros vamos a restar a la constante de desarrollo de la serie y esto elimina el primer término, el término para n igual a 0, que vendría siendo este, de la sumatoria. Y entonces lo que tenemos es que nuestra ecuación, en este caso, del integral, tenemos que e es igual a negativo t al cuadrado menos 1, entonces tenemos que agregarle menos 1 para desarrollar dicha integral. Entonces, como tenemos un valor 1 cuando desarrollamos dicha serie, porque este valor es 0, 1 menos t al cuadrado más t a la 4 elevado sobre 2 factorial menos t elevado a la 6 sobre 3 factorial más puntos suspensivos menos 1. Entonces nos daría que la serie sería igual a e elevado a la negativo t al cuadrado menos 1 es igual a menos t al cuadrado más t a la 4 sobre 2 factorial menos t a la sexta dividido entre 3 factorial más puntos suspensivos. Lo cual, ese fue el último cambio que hicimos, entonces aquí la tenemos. La tenemos como nuestra e elevada a la negativo t al cuadrado menos 1 es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de negativo 1 elevado a n más 1 por t al cuadrado por la suma de n más 1 sobre n más 1 factorial, lo cual nos da igual a negativo 1 de elevado a la n más 1 de t de sobre 2n más 1, ya que se volvieron a sumar los exponentes, sobre n más 1 factorial. Y aquí se ve el último cambio que hicimos. Bien, nuestro último paso fue el eliminar el negativo 1 que teníamos aquí de la integral de 0 a x de e elevado a la negativo t al cuadrado menos 1 por el diferencial de teta, quitándolo junto al primer término que tenía nuestra serie expandida. Entonces nuestro siguiente paso sería ya integrar. Bien, la integral de 0 a x de e menos t al cuadrado a menos 1 por el diferencial de t es igual a la integral de 0
a x de la sumatoria de n igual a cero hasta el infinito de negativo 1 elevado a la n más 1 multiplicado por t elevado a la 2n más 2 sobre n más 1 factorial por diferencial de t. Bien, como los términos que están con n y los términos de valores son constantes, entonces podemos sacarlos de la integral y decir que f de x es igual a la sumatoria de n igual a cero hasta el infinito, en donde negativo 1 elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial se queda afuera y se multiplica por la integral que tenemos, que es la integral desde 0 a x de t elevada a 2n más 2 del diferencial de t. Bien, ahora lo que procederemos a hacer es a integrar la serie resultante de t desde 0 hasta x, término a término. Aplicamos la fórmula de cada término de la sumatoria, donde el exponente k es 2n más 2. Más 1, que vendría siendo esta sumatoria, entonces tendríamos el exponente 2n más 3. Bien, este fue el último paso que hicimos en el anterior. Entonces, nuestra integral quedaría tal que t al cuadrado, t elevado a 2n más 3 sobre 2n más 3 es igual a t por 2n más 3 sobre 2n más 3, y ahora van a ser evaluados en x, en donde, como podemos ver, x, hicimos el cambio de la variable de t a x por los límites, entonces tenemos x elevado al 2n más 3 sobre 2n más 3 menos 0 elevado a la 2n más 3 sobre 2n más 3. Entonces, al evaluar los límites en x y 0, el límite inferior, o sea, el límite 0, resulta en 0 y obtenemos la serie de Maclaurin final, la cual sería esta, que sería la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de negativo 1 elevado a n más 1 sobre n más 1 factorial por x elevado a la 2n más 3 sobre 2n más 3. Y si multiplicamos y agregamos estos términos, entonces tendríamos la serie, que sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de negativo 1 elevado a la n más 1 multiplicado por x elevado a la 2n más 3 de 2n más 3 más n más 1 factorial, que como podemos comprobar es la respuesta correcta que nos da el libro. Bien, sea f de x la función que nosotros definimos por la serie de potencias que encontramos, entonces nosotros creemos que nuestra meta sea encontrar o demostrar que f' de x es igual a e elevado a negativo x al cuadrado menos 1. Entonces nosotros vamos a aplicar derivadas a toda la serie, porque como es una serie de potencias, nosotros podemos derivar término a término junto al radio de convergencia. Entonces nosotros tenemos que f' de x es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de la derivada con respecto a x de negativo 1 elevado a la n más 1 por x elevado a la 2n más 3 sobre 2n más 3 por n más 1 factorial. Bien, y si usamos la regla de la cadena, entonces tendríamos que f' de x es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de negativo 1 elevado a la n más 1 por 2n más 3 por x elevado a las 2n más 2 sobre 2n más 3 por n más 1 factorial. Entonces, como podemos ver, podemos simplificar la expresión, ya que el término 2n más 3 está en el numerador y en el denominador, entonces podemos hacer esta división, o sea, tendríamos 2n más 3 sobre 2n más 3 igual a 1. Entonces, ya teniendo nuestra serie, sería f' de x igual
a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de negativo 1 elevado a la n más 1 por x elevado a la 2n más 2 por digo sobre n más 1 factorial. Si lo comparamos con la serie de Maclaurin de e elevado a la negativo x al cuadrado y sustituimos el u igual a negativo x al cuadrado, entonces nuestra serie sería igual a e elevado a negativo x al cuadrado igual a la sumatoria de desde k igual a 0 hasta el infinito de negativos x al cuadrado elevado a la k sobre k factorial, lo cual es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de negativo 1 elevado a la k por x elevado a la 2k sobre k factorial. Si expandimos el estándar de esta serie, que encontramos anteriormente, entonces tendríamos que e elevado a negativo x al cuadrado es igual a negativo 1 elevado a la 0 por x elevado a la 0 sobre 0 factorial, lo cual nos daría 1, más negativo 1 elevado a la 1 por x elevado a la 2 sobre 1 factorial, más negativo 1 elevado a la 2 por x a la 4 sobre 2 factorial, más puntos suspensivos. Entonces, nuestro siguiente paso sería ya pues escribir nuestra serie, el cual sería e elevado al negativo x al cuadrado igual a 1 más la sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito de negativo 1 elevado a la k por x elevado a la 2k sobre k factorial. Si vemos hacia atrás, no, lo que hemos nosotros simplificado por derivación en los pasos anteriores, hicimos un cambio de variables. Por ende, nosotros vamos a hacer que k sea igual a n más 1. Y cuando n es igual a 0, entonces k es igual a 1. Y entonces cuando n tiende a infinito, k también tiende a infinito. Y si hacemos la sustitución donde n es igual a k menos 1 en nuestra derivada, entonces vamos a tener que nuestra f' de x es igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta el infinito de negativo 1 sobre elevado a la k por x elevado a la 2k menos 1 más 2 sobre k factorial, lo cual es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito de negativo 1 elevado a la k por x elevado a la 2k sobre k factorial. Bien, haciendo nuestro análisis, podemos ver que nuestra derivada es exactamente igual al estándar para la serie de e elevado al negativo x al cuadrado menos su primer término, es decir, que f de prima x es igual a e elevado al negativo x al cuadrado menos 1. Y desde que la derivada de nuestra serie es igual a al integrando original, nuestra comprobación analítica podemos ver que para la serie completa es correcta. Bien, para la comprobación por software, lo primero que vamos a hacer es que vamos a evaluar para cada término, o sea, para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3 y para n igual a 4, para que nos dé la serie si estuviera desarrollada. En esto, para comprobar si lo que hicimos está correcto de manera verídica con el software. Bien, nosotros vamos a desarrollar la serie y en donde sea que está el n, nosotros lo vamos a cambiar por el término, en este caso 0, por lo cual nos da negativo x al cuadrado, al cubo, perdón, sobre 3. Para el término de n igual a 1 tenemos x a la 5 sobre 10. Para el término de n igual a 2 tenemos negativo x elevado a la 7 sobre 42. Y entonces ya con estos datos que tenemos acá de nuestra serie desarrollada, entonces podemos abrir un software. En este caso yo escogí Wolfram. Y si escribimos nuestra serie, en este caso como estoy en la página en inglés, tenemos que escribirlo en inglés, como Taylor Series of Integral from 0 to
x o exponencial de negativo t al cuadrado menos t por el diferencial de t. Entonces podemos darnos cuenta que la expansión de la serie de Maclaurin es negativo x al cubo sobre 3 más x a la 5 sobre 10 menos x a la 7 sobre 42, que es exactamente la misma que tenemos aquí en nuestra diapositiva, por lo cual está correcto. Bien, para nuestro ejercicio número 2 tenemos que es el ejercicio 51 de la página 500. Usa una serie de potencias para aproximar el valor de la integral con un error menor que 0.001. En el ejercicio 51 tenemos que asumir que el integrando se define como 1 cuando x es igual a 0. Bien, nuestro primer paso sería expandir el integrando en una serie de Maclaurin. Nuestro segundo paso sería integrar la serie término a término. En nuestro tercer paso, escribir varios términos de la serie. Nuestro cuarto paso, determinar el término general del error. Nuestro quinto paso, elegir el número de términos necesarios. Y nuestro sexto paso, calcular la aproximación. Bien, para resolver esta integral, lo primero que vamos a hacer es plantear nuestra serie. En este caso vamos a usar una de Maclaurin porque este es el tipo de serie que utilizamos cuando tenemos el caso del seno. Entonces tenemos que nuestra serie de la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de f sub n por 0 sobre n factorial por x a x elevado a la n es igual a f por 0 más f' por 0 por x y entre otros. Entonces lo que vamos a hacer es que como nuestra serie es de seno, entonces vamos a calcular las derivadas de f cuando es seno. Entonces tenemos que f sub 0 es igual a seno, la f' es igual a coseno de 0, lo cual nos da 1. La segunda derivada de f es igual a negativo seno por 0, lo cual nos da 0. La tercera derivada es igual a negativo coseno por 0, lo cual es igual a negativo 1. Nuestra cuarta sería seno por 0, lo cual nos da 0. Y nuestra quinta sería coseno por 0, lo cual nos da 1. Bien, haciendo dichos cambios en nuestra integral, tenemos que nuestra sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de f sub n por 0 sobre n factorial por x a la n es aproximadamente el seno de 0 más coseno de 0 por x entre 1 factorial más negativo seno por 0 de x al cuadrado sobre 2 más negativo coseno de 0 de x a la 3 sobre 6 más seno por 0 de x elevado a la 4 entre 24. Entonces nuestra serie quedaría tal que el seno de x sobre x, ya que para plantear dicha integral tenemos entonces que aproximadamente tenemos que multiplicar por 1 sobre x. Entonces vamos a multiplicar lo que nos dio como resultado aquí, que lo que quedaron fueron x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la elevado a la 7 sobre 7 factorial más puntos suspensivos. Entonces, como multiplicamos por 1 sobre x, nos queda que aproximadamente nuestra serie es 1 menos x al cuadrado sobre 6 más x a la 4 sobre 120 menos x elevado a la 6 sobre 5040 más puntos suspensivos. Entonces ya nosotros vamos a proceder a integrar término a término nuestra integral. En este caso sería nuestra integral desde 0 a 1 del seno de x sobre x diferencial de x, el cual es igual a la integral definida de 0 a 1 de nuestra serie por el diferencial de x. Bien, entonces ya nosotros procedemos a integrar. La integral de 1 es x.
Nuestra integral de x al cuadrado entre 6 es negativo x al cubo sobre 18. Nuestra más la x a la 5 sobre 600 menos x elevado a la 7 sobre 35.280, el cual van a ser evaluados en los límites de 0 a 1. Bien, dichos límites fueron evaluados. Como el 0 al final nos va a dar 0, entonces lo descartamos y tenemos que aproximadamente nuestra serie es aproximadamente 1 menos 1 sobre 18 más 1 sobre 600 menos 1 sobre 35.280, por lo cual nuestra serie tiene un valor aproximado de 0.9461, lo cual si comprobamos en nuestro libro podemos ver que el resultado es correcto. Bien, para la comprobación analítica de dicho problema, primero vamos a establecer que el resultado de la integral, o sea, la derivada de la función de f de x, está expresada como una serie de potencias, siendo esta f de x igual a x menos x al cubo sobre 18 más x elevado a la 5 sobre 600 menos x elevado a la 7 sobre 35.280, ya que esta función proviene de haber integrado término a término la serie de seno de x sobre x. Entonces vamos a comprobarlo por el proceso de derivación, en donde vamos a derivar término a término. La derivada de x con respecto a x es igual a 1. La derivada de x con respecto a negativo x al cubo sobre 18 nos daría 3x al cuadrado sobre negativo 18. La derivada con respecto a x de x elevado a la 5 sobre 600 nos da 5x elevado a la 4 sobre 600. Y la derivada de x con respecto a negativo x a la 7 es igual a 35.280. Es igual a negativo 7 multiplicado por x elevado a la 6 sobre 35.280. Bien, estos términos se pueden simplificar. Por ejemplo, 3 entre 18 tendríamos 1 entre 6, que es igual a 3 factorial, y así sucesivamente. Bien, al juntar estos resultados tenemos nuestra serie de la derivada, y ahora nosotros vamos a compararla con nuestro f', donde es igual a 1 menos x al cuadrado sobre 6 más x al cuadrado más x elevado a la 4 sobre 120 menos x elevado a la 6 sobre 5040 más puntos suspensivos. Entonces tendríamos que dicha serie, si nosotros la dividiéramos entre x en todos los valores de los denominadores, entonces llegaríamos a la misma serie que tenemos acá, a la misma f', por lo cual podemos comprobar que f' de x es igual a seno de x. Bien, ahora para hacer la comprobación mediante software del segundo problema, lo que vamos a utilizar es Wolfram Alpha. En este caso lo voy a usar en inglés, así que vamos a escribir las ecuaciones en inglés, donde escribo integral del seno de x sobre x desde 0 a 1. Y vamos a ver si nos da la misma respuesta a la que llegamos. Y sí, nos da la misma respuesta. En este caso la respuesta fue que fue más o menos aproximadamente 0.9460, por lo cual si vemos en nuestra presentación o en el video, en este caso, veremos que está correcto. Bien, para nuestro tercer ejercicio de la página 500, en el ejercicio 53, se usa una serie de potencias para aproximar el valor de la integral con un error menor que es 0.0001, siendo esta integral desde 0.1 a 0.3 de la raíz cuadrada de 1 más x al cubo por el diferencial de x. Bien, el primer paso sería expandir el integrando con una serie de Maclaurin. El segundo paso sería integrar la serie de término a término. El tercer paso sería escribir varios términos de la serie. El cuarto sería determinar el término general del error, R sub n. Y el número 5 sería elegir el número de términos necesarios. Y ya por último, el paso 6 sería calcular la aproximación. Bien, nosotros lo que vamos a hacer una expansión de la serie binomial. Y la función a integrar es esta: f de x es igual a raíz cuadrada de 1
más x al cubo igual a 1 más x al cubo elevado a la 1 medio. Bien, utilizando el teorema de la serie binomial para un exponente no entero, donde k es igual a 1 medio, y una sustitución de u es igual a x al cubo. Bien, ahora nosotros hacemos dicha expansión, y entonces sustituimos donde k es igual a 1 medio, y u es igual a x al cubo. Entonces tenemos para n igual a 0, que es 1, para n igual a 1, que es k por u, en este caso 1 medio de x al cubo. Para n es igual a 2, tenemos 1 medio por 1 medio menos 1 sobre 2 factorial por x al cubo elevado al cuadrado. Y esto nos da como resultado negativo 1 octavo de x sexto. Bien, entonces para n es igual a 3, tenemos que 1 medio multiplicado por 1 medio menos 1 multiplicado por 1 medio menos 2 sobre factorial de 3 multiplicado por x al cubo elevado al cubo es igual a 1 sobre 16 de x elevado a la 9. Bien, la expansión de la integración que obtuvimos de esta serie de potencias es 1 más x al cubo sobre 2 menos x elevado a la 6 sobre 8 y más x elevado a la 9 sobre 16 menos puntos suspensivos, en donde el radio de la convergencia de la serie binomial es el valor absoluto de x al cubo siendo menor que 1, lo que implica que x es menor que 1 y nuestro intervalo de integración es de 0,1 a 0,3 dentro de este rango. Bien, nuestro siguiente paso será hacer la integración término a término dentro de los límites definidos de 0,1 a 0,3 y aplicamos la integral de potencias, en donde tenemos que como resultado sería x más x elevado a la 4 sobre 2 por 4 menos x elevado a la 7 sobre 8 por 7 más x elevado a la 10 sobre 16 por 10 menos puntos suspensivos y los valores de los límites en los cuales se va a evaluar desde 0.1 a 0.3. Bien, aquí se simplificamos más los términos, entonces ahora tenemos x más x elevado a la 4 sobre 8 menos x elevado a la 7 sobre 56 más x elevado a la 10 sobre 160 menos puntos suspensivos y nuestros límites. Entonces, nuestro siguiente paso es el análisis del error, dado que la serie resultante es la sumatoria de dn, tiende al infinito, de n igual a 0 que tiende al infinito, de negativo 1 elevado a la n por c sub n, es una serie alternante, y los signos que se alternan después del primer término. El error absoluto al aproximar la suma con n términos es menor o igual al valor absoluto del primer término truncado. Y el teorema de estimación de series de alternantes, en donde el término que seguía la aproximación de n en término es a sub n más 1. Y el error usado en el segundo término es el que está truncado después de x elevado a la 4 sobre 8. Y el primer término que se desprecia es el tercero, en este caso, que es negativo x elevado a la 7 sobre 56. Calculamos el valor absoluto del error máximo, que es negativo x elevado a la 7 sobre 56. Por dichos límites es igual a 1 sobre 56 por 0.3 elevado a la 7 menos 0.1 elevado a la 7, lo cual nos da un error de 0,000039. Y dado que el error es U2 es igual a 0,000039, siendo este menor que 0,001, la condición de error se cumple utilizando solo los dos primeros términos. Entonces, si utilizamos los dos primeros términos, que serían x más x elevado a la 4 sobre 8, y lo evaluamos entre 0.3 y 0.1,
tendríamos aproximadamente 0.3 más 0.3 elevado a la 4 por 8 menos 0.1 más 0.1 elevado a la 4 entre 8. Y simplificando términos, el total que nos daría en este caso es que la integral sería en aproximadamente 0.2 más 0.0010 es igual a 0.201. Bien, si nos vamos al libro y vemos la respuesta del ejercicio número 53, podemos comprobar que está correcto. Bien, recordamos que para la comprobación analítica nosotros vamos a trabajar la serie de potencia original, o sea, nuestra antiderivada en términos de la integral. Y si recordamos que dicha serie de potencias que obtuvimos al integrar la raíz cuadrada de 1 más x al cubo fue f de x, que es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito del coeficiente binomial de 1 medio sobre n, multiplicando por x a la 3n más 1 y dividido por 3n más 1. Entonces, nuestro siguiente paso sería ya encontrar los primeros términos. En este caso, término 1, donde n es igual a 0. Al final obtenemos el valor de x. Y en el término 2, donde n es igual a 1, obtenemos x elevado a la 4 sobre 8. Y en el término 3, donde n es igual a 2, obtenemos negativo x elevado a la 7 sobre 56. Y así nuestra derivada en forma de serie de potencias es f de x es igual a x más x elevado a la 4 sobre 8 menos x elevado a la 7 sobre 56 más puntos suspensivos, en donde este resultado de integrar la serie de integrando antes de evaluar los límites. Y esto nos recuerda que si nosotros derivamos con respecto a x, entonces los resultados que tendríamos es, por ejemplo, derivada con respecto a x de x igual a 1, la derivada con respecto a x de x elevado a la 4 entre 8, entonces nos daría 1 octavo por 4x elevado a la 4 menos 1, entonces tendríamos 4x al cubo entre 8, lo cual se puede simplificar a x al cubo entre 2. Y para la derivada con respecto a x, negativo x elevado a la 7 sobre 56 es igual a negativo 1 sobre 56 por 7 x, donde 7 el exponente 7 se reduce a un valor, entonces tendríamos igual a negativo 7x a la 6 sobre 56, lo cual se puede reducir a negativo x elevado a la 6 sobre 8. Y dado caso, si tuviéramos que evaluar el valor de x a la 10 sobre 160, entonces tendríamos x elevado a la 9 sobre 16. Entonces nuestra f' es igual a 1 más x al cubo sobre 2 menos x elevado a la 6 sobre 8 más x elevado a la 9 sobre 16. Bien, ahora procederemos a hacer la comprobación mediante software de dicha integral, en donde nuestra integral fue la integral de la raíz cuadrada de 1 más x al cubo desde 0,1 hasta 0,3. Entonces nos tiene que dar aproximadamente lo mismo que cuando nosotros la evaluamos. Bien, como pueden ver, sí nos da lo mismo, ya que nuestro resultado fue de nuestra serie desarrollada fue 0,210, mientras aquí también lo mismo si se redondea, por lo cual podemos llegar a la conclusión que es correcto. Bien, en este caso ahora vamos a trabajar con el ejercicio número 4, que viene de la página 501, del ejercicio 65, movimiento de proyectiles, donde un proyectil disparado desde el suelo sigue la trayectoria dada por y es igual a la tangente del ángulo θ menos la gravedad sobre una constante k por la velocidad inicial por el coseno de θ multiplicado por x menos la gravedad o sobre k, que es la constante al cuadrado por logaritmo natural de 1 menos la constante por x sobre la velocidad inicial de coseno de θ, donde b sub 0 es la velocidad inicial, θ es el ángulo de proyección, g es la aceleración debido a la gravedad y k es el factor de arrastre causado por la resistencia del aire. Usando la representación en series de potencias, en este caso el logaritmo natural de 1 más u, verifica que la trayectoria puede reescribirse como y es igual a la tangente de θ de x más
la gravedad por x al cuadrado sobre dos veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta más la constante de arrastre por la gravedad por x al cubo sobre tres veces la velocidad inicial al cubo por coseno al cubo de teta más la constante de arrastre al cuadrado por la gravedad por x elevado a la 4 sobre 4 veces la velocidad inicial elevada a la 4 por coseno elevado a la 4 de teta, más puntos suspensivos. Bien, para resolver dicho problema, nuestro primer paso sería la preparación de la ecuación de nuestra expansión. En este caso sería u es igual a negativo constante de arrastre por x sobre la velocidad inicial por el coseno de teta. Y la expansión y desarrollo de la serie de Taylor sería el logaritmo de 1 más u, que en este caso vendría siendo la preparación de la ecuación que dije anteriormente. Entonces tendríamos que el logaritmo natural de 1 menos constante de arrastre por x sobre la velocidad inicial por el coseno de teta es igual a dicha expansión. Entonces, las sustituciones y simplificaciones algebraicas que vamos a proceder a realizar también es el de negativo gravedad sobre la constante de arrastre al cuadrado por la constante de arrastre al cuadrado negativa por x al cuadrado sobre dos veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta. Que esto nos vendría dando a la gravedad por x al cuadrado sobre la dos veces la velocidad inicial al cuadrado por coseno al coseno al cuadrado de teta. Bien, entonces tendríamos el resultado final y verificación al eliminar los términos cancelados. Solo nos quedarían la tangente de teta y la serie de potencias positivas, resultando en la ecuación final solicitada. Bien, para la comprobación analítica vamos a empezar con la serie de la trayectoria con resistencia del aire, que es esta fórmula. Y vamos a separar y reorganizar el término lineal, o sea, el primer término de la serie infinita. En este caso tendremos y es igual a tangente de teta por x más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de k de n menos 2 y de la gravedad por x elevado a la n sobre n multiplicado por la velocidad inicial elevado a la n por el coseno elevado a la n de teta. Bien, factorizamos los términos comunes que no dependen del índice de suma n. En este caso nos queda que la ecuación termina siendo tangente de x más la gravedad sobre la constante de arrastre al cuadrado. Y se quedan dichos términos adentro de la sumatoria. Y ahora combinamos los factores que dependen de n en el numerador y el denominador. Siendo estos tangente de teta por x más la gravedad sobre la constante de arrastre al cuadrado de la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de 1 sobre n, donde la constante de arrastre multiplicada por x sobre la velocidad inicial por la constante de teta elevado a n. Entonces, para usar la serie de Maclaurin para el logaritmo natural de 1 menos u, entonces tendríamos que recordar que en este caso la variable de la serie sería u es igual a la constante de arrastre x sobre velocidad inicial de la constante de arrastre. Bien, hasta aquí habíamos llegado en la página anterior. Entonces, decimos que la sumatoria de n igual a 2 hasta el infinito de u elevado a la n entre n es igual a u elevado al cuadrado sobre 2 más u elevado al cubo sobre 3 más u elevado a la 4 sobre 4 más puntos suspensivos. Y para relacionar la serie del paso 1 con la fórmula del logaritmo podemos escribir que la sumatoria desde n igual a 2 hasta el infinito de u elevado a la n sobre n es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de u elevado a la n sobre n menos el término donde n es igual a 1. Bien, aquí continuamos en donde la sumatoria de n es igual a 2 hasta el infinito, donde u es igual a n entre n, entonces es igual al negativo logaritmo natural de 1
menos u, en donde tendríamos multiplicado con negativo u elevado a la 1 sobre 1. Bien, siguiendo con nuestra sumatoria desde n igual a 2 hasta el infinito de u elevado a la n sobre n es igual al negativo logaritmo natural multiplicado por 1 menos la constante de arrastre x sobre la velocidad inicial por el coseno de teta menos la constante de arrastre inicial por x sobre la velocidad inicial por la... Bien, escribimos nuestro último paso en la que hicimos en la página anterior. Entonces ahora lo que debemos hacer es básicamente sustituir la suma de la ecuación original, donde sustituimos el resultado del paso 2 de nuevo en la ecuación del paso 1. O sea, ahora tendríamos y es igual a la tangente de teta por x más la gravedad sobre la constante de arrastre al cuadrado menos el logaritmo natural por 1 menos la constante de arrastre por x sobre la velocidad inicial por la coseno de teta menos la constante de arrastre inicial por x sobre la velocidad inicial por el coseno de teta. Bien, distribuimos el factor g sobre k al cuadrado a los dos términos dentro del corchete, entonces tendríamos y es igual a la tangente de teta multiplicada por x menos la gravedad sobre la constante de arrastre al cuadrado por el logaritmo natural multiplicado por 1 menos la constante de arrastre por x sobre la velocidad inicial por el coseno de teta menos la gravedad sobre la constante al cuadrado de arrastre y la constante de arrastre multiplicada por x sobre la velocidad inicial por el coseno de teta. Retornamos el segundo y tercer término y tendríamos y es igual a tangente de teta por x menos la gravedad por la constante de arrastre x sobre la constante de arrastre al cuadrado por la velocidad inicial por el coseno de teta menos la gravedad sobre la constante de arrastre al cuadrado por el logaritmo natural de multiplicado por 1 menos la constante por x sobre la velocidad inicial sobre el coseno de teta. Que aceleramos un factor k en el segundo término y haciendo dicha cancelación tenemos que y es igual a la tangente de x menos la gravedad por x sobre la constante de arrastre por la velocidad inicial por el coseno de teta menos la gravedad sobre la constante de arrastre al cuadrado por el logaritmo natural multiplicado por 1 menos la constante de arrastre por x sobre la velocidad inicial por coseno de teta. Agrupamos los dos primeros términos que contienen x y terminaríamos con nuestra ecuación que teníamos que encontrar. Bien, para la comprobación mediante software, esta vez utilizaremos GeoGebra para que podamos ver el movimiento del proyectil. Le vamos a dar valores a la gravedad, a la constante de arrastre, a la velocidad inicial y al dicho ángulo. Bien, estos son algunos de los cálculos, por ejemplo, la velocidad inicial por coseno del ángulo que es integral de 45 grados. Y aquí también tenemos el cálculo de la tangente por el ángulo de 45 grados menos la gravedad sobre k sobre el valor de c, que habíamos dicho que es la velocidad inicial por el coseno de a. Entonces, nuestra primera gráfica es la gráfica de la primera ecuación, o sea, de la que nosotros queríamos convertirla a la expansión que teníamos al final. Entonces esta, la segunda, sería nuestra gráfica para la expansión al final que hicimos, en donde podemos ver que aquí en el origen podemos ver que son básicamente idénticas, pero como es una serie de potencias, una aproximación, entonces los valores no son correctos en todo momento, sino van cambiando, ya que lo que nosotros hicimos fue una aproximación. Y esto, gracias, se puede comprobar gráficamente usando este software. Bien, ahora vamos a realizar el ejercicio número 5 de esta práctica, el cual vendría siendo el ejercicio 35 de la página 334 del libro, donde se nos pide evaluar la integral definida desde 1 hasta 2 de x al cuadrado
logaritmo natural de x por el diferencial de x, donde nuestro primer paso será elegir u diferencial v y calcular v y diferencial de u. El segundo paso será aplicar la fórmula de integración por partes. Nuestro tercer paso será resolver la integral restante y evaluar los límites. Nuestro cuarto paso será obtener la serie de Taylor o Maclaurin y su integrando. Nuestro quinto paso será integrar término a término. Y nuestro sexto paso será evaluar en los límites de integración. Y por último, en el paso 7, sumar los términos y estimar el error. Bien, esta integral se resuelve por integración por partes, en donde vamos a hacer una sustitución simple, donde u es igual al logaritmo natural de x y du o diferencial de u es igual a 1 sobre x diferencial de x, y donde v es igual a la integral de x al cuadrado por el diferencial de x, la cual si hacemos dicha integral entonces nos quedaría x al cubo sobre 3 y su diferencial v es igual a x al cuadrado sobre diferencial de x. Bien, aplicando la fórmula nos queda que x al cubo sobre 3 logaritmo natural de x menos la integral de x al cubo entre 3 por 1 sobre x por el diferencial de x. Simplificamos la expresión, en donde ahora tenemos x al cubo sobre 3 logaritmo natural de x menos un tercio por la integral de x al cuadrado por el diferencial de x. Bien, luego de eso seguimos simplificando los términos y ahora tenemos x al cubo sobre 3 logaritmo natural de x menos un tercio de x al cubo sobre 3, que esto es lo que nos dio gracias a que se integró aquí. Bien, ahora vamos a proceder a resolver la integral restante, que resolviéndola nos queda que x al cuadrado entre 3 diferencial de x es igual a un tercio por la integral de x al cuadrado por el diferencial de x, nos daría un tercio por x al cubo sobre 3 más c, si esta fuera una integral no definida, pero como si está definida, entonces podremos encontrar dichos términos. Entonces ahora vamos a hacer la resta, en donde tenemos 8 sobre 3 logaritmo natural de 2 menos 8 sobre 9 menos negativo 1 sobre 9. Entonces nosotros podemos proceder a hacer dicha sumatoria de fracciones. Entonces nuestro resultado sería 8 tercios logaritmo natural de 2 menos 8 novenos más 1 noveno es igual a 8 tercios logaritmo natural de 2 menos 7 novenos, lo cual es aproximadamente igual a 1.071. Y si comprobamos, es el ejercicio número 35 y podemos comprobar que está correcto. Bien, para resolver dicha integral usando la serie de Taylor del logaritmo natural de x centrada en 1, hacemos el cambio de variable, en donde si u es igual a x menos 1, entonces x es igual a 1 más 1, y si x es igual a 1, entonces u es igual a 0, y si x es igual a 2, entonces u es 1. Bien, ahora necesitamos multiplicar dos expresiones en términos de u. En nuestro caso, nuestro primer término algebraico sería x al cuadrado. Se resultaría siendo 1 más u al cuadrado igual a 1 más 2u más u al cuadrado. Y la serie logarítmica hasta el 7 tendríamos logaritmo natural de 1 más u con esta serie desarrollada. Bien, ahora vamos a multiplicar los polinomios, ambos polinomios que tenemos, y calcularemos el coeficiente de cada potencia de u sumando las contribuciones de cada parte de la multiplicación distributiva.
Bien, la primera serie que multiplicaremos sería la de u menos un medio de u al cuadrado. Y entonces procedería así. Tenemos 2u por u es igual a 2u al cuadrado. 2u por negativo u al cuadrado sobre 2 es igual a negativo u cubo. 2u por u al cubo sobre 3 es igual a 2 tercios u cuarto. Tenemos también que 2u por negativo u cuarto sobre 4 tenemos que es igual a negativo 1 medio de u a la 5. 2u por u a la 5 sobre 5 es igual a 2 por 2 elevado 2 sobre 5 de u a la 6. También tenemos que 2u por negativo u a la 6 sobre 6 es igual a negativo 1 tercio de u a la 7. Y ahora multiplicaremos la serie por los dos grados a cada término. En este caso, 2u al cuadrado por u es igual a u cúbico. U al cuadrado por negativo u al cuadrado menos, entre 2 es igual a negativo 1 medio de u a la 4. U al cuadrado por u al cubo sobre 3 es igual a 1 tercio de u a la quinta. U al cuadrado por negativo u a la 4 sobre 4 es igual a negativo 1 cuarto de u a la 6. Y u al cuadrado por u elevado a la 5 sobre 5 es igual a 1 quinto de u elevado a la 7. Bien, seguimos. Para u al cuadrado, en donde tenemos menos 1 medio más 2. Entonces me puede dar a menos 1 medio más 4 medios es igual a 3 medios. Entonces tenemos que es 3 medios de u al cuadrado. Y para el caso de u a la 3, entonces tenemos que es un tercio más 0, entonces tenemos que es un tercio igual a u cúbica. Para el caso para u elevado a la 4, tenemos negativo un cuarto más 2 tercios menos un medio. Entonces podemos hacer que el mínimo común múltiplo es 2, entonces podemos hacer que ese sea nuestro denominador en común y hacer dicha suma de fracciones. Entonces tenemos igual a negativo 1 doceavo de u a la 4. Lo mismo podemos hacer para este, que su mínimo común múltiplo es 30 y nos da como resultado 1 sobre 30 de u a la elevado a la 5. Este es su mínimo común múltiplo de 60, entonces tenemos negativo 1 sobre 60 de u elevado a la 6. Y para u elevado a la 7, entonces nuestro mínimo común múltiplo es 105, lo cual nos da igual a 1 sobre 105 u elevado a la 7. Bien, para resolver esta integral mediante series de Taylor, nuestro primer paso a realizar será hacer un cambio de variable o sustitución, ya que debemos facilitar el uso de la serie de Taylor de la función logarítmica, y este suele estar centrado en 0 o 1. Entonces vamos a realizar un cambio de variable para desplazar ese intervalo que tenemos, que es de 1 a 2 por los límites de integración, a un intervalo de 0 a 1. Entonces se define a u, que es igual a x menos 1, lo que implica que x es igual a u más 1 por una simple sustitución. Entonces, si x es igual a 1, entonces u es igual a 0. Y si x es igual a 2, entonces u es igual a 1. Bien, haciendo estos cambios, entonces podemos ver que también se sustituye x en la función original y ahora utilizaremos u y diferencial de u en vez de x y diferencial de x. Bien, nuestro término cuadrático que tenemos aquí es x al cuadrado, el cual es igual a 1 más u al cuadrado, lo cual es un binomio, el cual desarrollado es 1 más 2u más u al cuadrado. Y nuestra expansión del término logarítmico es igual al logaritmo natural de 1 más u, el cual, haciendo la expansión de serie de Taylor para logaritmo natural de 1 más u, nos da esta expansión de grado 7. Bien, entonces nuestro siguiente paso va a ser multiplicar nuestro polinomio de grado 7 por nuestro binomio. Entonces, lo que vamos a proceder es hacer dichas multiplicaciones. Ya yo las hice, así que yo solo voy a decir los resultados, que son 2u al cuadrado
negativo u al cubo, 2 sobre 3 por u elevado a la 4, negativo 1 medio de u elevado a la 5, 2 quintos de u elevado a la 6, negativo 1 tercio de u elevado a la 7, u cúbico, negativo 1 medio de u elevado a la 4, 1 sobre 3 de u elevado a la 5, negativo 1 cuarto de u elevado a la 6 y 1 quinto de u elevado a la 7. Bien, estos salieron del segundo término, y estos salieron del primero. Ahora para hacerlos con los del tercer término, vamos a nosotros ya a agrupar todos. Entonces tenemos que para u al cuadrado tenemos que va a ser 3 medios de u al cuadrado. Para u al cúbico tenemos 1 tercio de u al cúbico. Para u elevado a la 4 tenemos negativo 1 sobre 12 de u elevado a la 4. Para el caso de u elevado a la 5 tenemos 1 sobre 30 de u elevado a la 5. Para el de 6 tenemos negativo 1 sobre 60 de u elevado a la 6. Y para el caso de 7 tenemos que es igual a 1 sobre 105 de u elevado a la 7. Bien, ya haciendo estos pasos, entonces ya nosotros tenemos nuestro polinomio de grado 7 desarrollado en conjunto de el logaritmo natural, de la serie de logaritmo natural y del binomio de, de de 1 más u al cuadrado. Entonces lo que debemos proceder ahora, vamos a hacer una integración término a término de, de potencias. Entonces tenemos que nuestra integración término a término nos dio como resultado u al cuadrado sobre 2 más 3 por u al cubo sobre 2 por 3 que nos va a dar 6 más u elevado a la 4 entre 3 por 4 que nos va a dar 12 menos u elevado a la 5 sobre 12 por 5 que nos va a dar 60 más u elevado a la 6 sobre 30 por 6 menos u elevado a la 7 entre 60 por 7 más u elevado a la 8 sobre 105 por 8. Entonces ya estos términos ya desarrollados y multiplicados los denominadores, entonces tenemos que ya podemos comenzar a evaluar dicha integral en los límites de 0 a 1. Como el límite 0 no va a dar 0, entonces lo obviamos, pero haciendo los cambios tenemos ya nuestros límites aproximados a 1. Que haciendo dicha suma de un medio más 1 sobre 12 menos 1 sobre 60 más 1 sobre 180 menos 1 sobre 420 más 1 sobre 840 nos da aproximadamente 1.07103, que si lo comparamos con el resultado que nos dio el libro y nos dio la integral que resolvimos ya por partes, tenemos que dar un error de 0.00003. Bien, ahora para la comprobación analítica vamos a comprobar que esto, el cual fue el resultado de nuestra derivación término a término, si lo derivamos volvemos a nuestro polinomio de grado 7, el cual era este. Entonces vamos a hacer usando la regla de derivación, entonces hacemos término a término de cada uno de nuestros 7 términos que tenemos en dicho polinomio de séptimo grado. Y podemos comprobar que al final tenemos una concordancia exacta en donde todos los términos que vemos están correctamente derivados e integrados en los pasos anteriores. Bien, ahora vamos a evaluar mediante Wolfram Alpha la comprobación mediante software. En este caso, lo primero que vamos a evaluar es la integral de 1 a 2 de x al cuadrado por el logaritmo natural de x por el diferencial de x, el cual nos dio un valor aproximado de 1.0706, lo cual el libro redondeó a 1.071, lo cual nos hace entender que nuestra integración por partes estuvo correcta. Y también vamos a evaluar la sumatoria de fracciones que nos quedó luego de evaluar el polinomio de esa serie de Maclaurin, en donde nos da 1.071 031746,
lo cual nos quiere decir que este número se va acoplando a cada vez que le añadimos más fracciones de dicho polinomio. En este caso, este es uno de 7 términos, pero si hubiéramos agregado uno de tal vez de 8 o de 10, estaríamos mucho más cercanos al valor de la integral desde 1 a 2 de x al cuadrado por el logaritmo natural de x por el diferencial de x. Bien, ahora tenemos los ejercicios de refuerzos. Les dejé algunos que son bastante similares a lo que yo resolví, que son de series de Maclaurin. También tenemos de series de potencias, de movimiento de proyectil y evaluar una integral definida. Bien, nuestras conclusiones es que las series de Taylor y de Maclaurin son herramientas fundamentales en el cálculo avanzado de la física y nos permiten transformar funciones trascendentes, trigonométricas, logarítmicas en polinomios manejables, resolver integrales que son imposibles de calcular mediante métodos tradicionales y verificar que modelos físicos complejos con resistencia del aire coinciden con modelos simples sin resistencia cuando los factores de perturbación son pequeños. Bien, la frase motivacional es: las matemáticas no se tratan de números, ecuaciones, cálculos o algoritmos, se tratan de comprender, de William Paul Thurston. Bien, los recursos que utilizamos para esta presentación, en este caso utilizamos PowerPoint para las diapositivas, OBS para la filmación, GeoGebra para las gráficas y Wolfram para la comprobación analítica. Y como nuestra bibliografía principal tenemos el libro del cálculo esencial de Larson. Espero que esto le haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente proyecto.